y delta 3, que fue el sitio que está más hacia acá. Perdón, vamos a volver acá. Entonces vimos que se agrupaban, que realmente cada sitio tenía las fechas agrupadas. Y fue interesante porque tuvimos como una primera ocupación, como a partir de 800 hasta 1000, ¿verdad? En Palmar Sur 8, en delta 2 de 1000 a 1300 y en delta 3 de 1300 a 1500, con un rango final de una de las fechas, la fecha más tardía, en 1522, que es la fecha en que Gil González Dávila cruza el delta y es el primer español que cruza el territorio y que además se enfrenta a una inundación, ¿verdad? Entonces fue como un referente interesante. Pero ¿qué pasa otra vez cuando Amanda plotea esto en las fechas dentro de la cosa? Vemos que las fechas más tempranas, de 800 hasta 1200, están en esa área central de mayor ocupación, donde había cerámica guanacasteca y todo, o sea, como que hay un florecimiento, una ocupación importante en ese momento. Una fecha muy tardía, 1210, 1238, en ese foco que tenemos hacia allá, en la parte más baja, y las fechas después de 1300 hasta 1520 están en el área donde está la cerámica delta peinado y ocra policromo, ¿verdad? Algo pasó ahí, o sea, estamos viendo un ensamblaje cerámico diferente al dominante ahí y al dominante en la región. Esa es otra cosa muy interesante. También Amanda hizo como cada pozo tenía una altura, entonces también se pudo hacer esto, ¿verdad? Eso hay que transformarlo en las curvas, ¿verdad? Para hacer una cosa más visualmente más entendible. Pero, perdón, aquí estoy todavía. No, perdón, aquí son los polígonos que se reacomodaron, perdón, con la evidencia, y eso que le estoy hablando es esto. Ahí se ve cómo lo más oscuro es lo más bajo y lo más claro es lo más alto. Y ahí están las fechas también. Entonces vemos cómo esta zona intermedia con alturas alrededor de 8 a 10 metros sobre el nivel del mar es la zona que tiene la mayor ocupación. La zona más baja tiene esta fecha casi hacia 1300 y la zona más alta tiene las fechas más recientes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Ahora vamos a tratar de dar una explicación de por qué estaba pasando eso. Vamos a dar ese tema por el momento y vamos a enfocarnos en el impacto del proyecto del proyecto de aeropuerto sobre el recurso arqueológico. Entonces hicimos esto que fue como un poco como lotificar, ¿verdad? Agrupar la evidencia y crear estos polígonos que tal vez corresponden como a focos de ocupación, ¿verdad? Y teniendo presente la huella del aeropuerto y la densidad. Entonces vemos cómo, por ejemplo, en aquel sector realmente es un área con muy poca densidad, con un solo sitio con mucha evidencia y casi todo. Y entonces, para cada uno de estos focos fue que concluimos, ¿verdad?, que pues evidentemente la evidencia es muy profunda, es muy escasa y con solo algunos focos. Entonces dijimos, es importante que en cada uno de esos focos se realice un rescate con unidades que puedan llegar hasta 20 por 20 metros para asegurarnos que sabemos exactamente qué pasó ahí, ¿verdad? En general, más allá de 20 metros ya no había nada. O sea, ningún foco de estos se extendió más allá de 10 metros, diría, pero vamos, 20 metros como un área máxima. Y esta información que está a un lado es muy importante porque se establece que en este momento la proyección es de que se removerían alrededor de 60 centímetros, puede ser más, pero tal vez no llega al 1,5 metros, de remoción del suelo actual para colocar la cimentación del relleno que debe hacerse ahí, que se proyecta en 2,5 metros en este momento. En el 2012 eran 2 metros, después de NEIT 2,5 metros porque las aguas llegaron a la zona a casi 2 metros. Entonces hay que elevar un poco más. Según nos han contado, un señor que llegó a la primera charla lleva un enrocado inicial y luego otra serie de capas porque lo que va encima es una pista de rodamiento de aviones. Entonces, ¿verdad?, las posibilidades de hundimiento o agrietamiento son muy complicadas, como estamos viendo en el aeropuerto de Daniel Oduber en este momento. Entonces hemos recomendado y se concluyó el informe con estas recomendaciones de estas ampliaciones en estos lugares y la Comisión Arqueológica Nacional, después de deliberar sobre el asunto, nos ha aprobado digamos, el informe más estas recomendaciones. Y además se dieron otras recomendaciones como que la supervisión de terrenos,
la evaluación de toda aquella otra área que vaya a ser afectada que no sean las 124 hectáreas que se evaluaron. ¿Verdad? Este estudio es exclusivamente para esas 124 áreas. Si hubiera que cambiar el muro de contención, si hubiera que construir un tanque en otro lado de gasolina que tiene que ir aéreo, las escombreras o donde se extraiga el material, donde se reasienten a los posesionarios, todo eso debe ser evaluado, ¿verdad? Entonces también es muy importante eso. Y bueno, también pues recomendamos ver los polígonos o las áreas de los sitios, porque evidentemente hay que afinar. Nosotros reconfiguramos mucho de lo que quedó en el área, pero y devolver la información. Entonces, el proyecto, digamos, contribuyó a una cosa muy importante, el conocimiento de la época precolombina. Los fechamientos de carbono 14 nos permiten hacer una propuesta de la periodización. Se compró un equipo necesario para otras etapas, aunque ahora estamos ahí en un asunto interesante con el equipo. El gasto fue eficiente. Se pudo dar cuentas de todo lo que se invirtió sin ningún problema. Hay un estudio topográfico súper detallado con casi 3.000 puntos creo que hay más bien sí, casi todos los puntos, incluso de los canales, más de 3.000 puntos de medición y solución a los problemas del clima. Ahí están los diferentes equipos de trabajo. Muy importante, toda la gente que se contrató, digamos, al final fueron como 60 personas, pero en equipos de 40, 44, con su equipo de arqueólogos, asistente encargado, habitantes de las fincas, ¿verdad? Entonces, la inversión revertió sobre la comunidad y constituyó en esos 4 meses un enorme alivio económico a una zona que está muy empobrecida, con muchas amenazas de diferente tipo. Entonces, realmente es una zona que necesita un proyecto de desarrollo que alivie la situación que hay en la zona. Bueno, la evaluación es el informe técnico que ya fue aprobado y la inversión social que ya mencioné, y todas estas personas estaban pues muy contentas, no solamente del beneficio económico, pero también de conocer de la historia del lugar donde viven, ¿verdad? Entonces también eso fue importante. En ese momento estamos haciendo la devolución de la información. Ya se hizo una conferencia general acá en San José, otra allá. Estamos con esta que es la tercera conferencia y el plan todavía es ir a cada finca a reunirse con la gente y contarles de lo que apareció. Por supuesto, había una enorme expectativa. Se vendió la idea de que realmente el componente arqueológico era lo que faltaba para ya empezar a hacer el aeropuerto. Ahora que se concluyó eso y se dice no hay un inconveniente porque lo que hay es muy poco, ahora digamos ya se ha anunciado que es necesario hacer otros estudios técnicos para ver la factibilidad y completar el estudio de impacto ambiental, que ya está a cargo de la aviación civil. Pero hay estudios de suelo, estudios de aguas, estudios de la vegetación, de las aves, en fin, hay una serie de factores, dado que la zona es una zona muy baja, sujeta a eventuales inundaciones, adyacente al manglar de Sierpetérraba, con lo que significa eso también. Entonces, pues hay una serie de estudios para llegar al punto de la viabilidad ambiental. También ya estamos en la propuesta de rescate arqueológico y en la búsqueda de financiamiento, que es una labor que le toca al desarrollista, es buscar el financiamiento para hacer eso, que tiene la limitación de que debe hacerse en el verano. Ahí sí ya no podemos, si no se hace entre enero y marzo, enero y abril del 26, habría que esperar a enero o abril del 27, ¿verdad? Lo cual también constituye una limitante. Y luego, también dentro de la propuesta inicial, nosotros hablamos del estudio de impacto patrimonial, que es el estudio que establece el Centro Patrimonio Mundial cuando hay un proyecto de esta envergadura cerca de un sitio de patrimonio mundial. También ha habido la total anuencia de buscar los recursos para que un equipo de expertos internacionales realice el estudio de impacto patrimonial bajo la metodología establecida por ICOMOS, ¿verdad? Para evaluar si este proyecto tendría un impacto positivo o negativo, o una combinación de ambos, en los sitios declarados Patrimonio Mundial. Esa es una labor que todavía no se puede hacer porque no existe el plan maestro. O sea, hay un plan maestro del 2012 que tiene que ser actualizado o reformulado de acuerdo a las nuevas condiciones. Unos expertos no podrían todavía evaluar el impacto hasta que no se cuente ya con el plan maestro. El plan maestro que además implica una inversión importante por parte del Estado. En ese momento debería realizarse el estudio de impacto patrimonial, el cual es una herramienta, un estudio que el Estado parte
contrata para tomar decisiones con respecto al proyecto, ¿verdad? No es un estudio para UNESCO, sino para el Estado parte y, bueno, dependiendo de lo que el Estado parte decida, el Centro de Patrimonio Mundial, con sus órganos consultivos, tomará una decisión con respecto a la declaratoria de Patrimonio Mundial, pero sí, por lo menos decir que ha habido anuencia a las autoridades a que este estudio se haga y lo han anunciado públicamente. Muy bien. Quería ahora en esta segunda parte relacionarla porque una de nuestras insistencias fue queremos hacer este proyecto porque es una contribución al estudio de lo que hemos venido haciendo y porque también dejé ahí varias preguntas en el aire, ¿verdad? ¿Por qué había muy poca ocupación en aquella zona? ¿Por qué aquí hubo más? ¿Por qué hay las diferencias cronológicas? Entonces vamos a tratar de ver eso en un contexto más amplio. Aquí otra vez se ve en celeste y ya con redefinidos los polígonos a este momento la zona evaluada dentro del panorama general del delta del Liquís. Mañana nos entregan el último número de la revista Vínculos, en donde viene un trabajo que se hizo con el compañero Adrián Badilla, con un título sugestivo, ¿verdad?, que hemos venido trabajando desde hace varios años. Es un trabajo que este estudio, digamos, confirmó, pero que todavía no toma en cuenta muy ligeramente los datos porque estábamos terminándolo cuando que se llama Con el agua hasta el cuello, que es un estudio sobre inundaciones y asentamientos arqueológicos en el delta del Liquís, que a su vez es una continuación de un trabajo que había hecho Virginia Quintanilla con Adrián Badilla anteriormente, en el 2011, del impacto de las inundaciones también sobre los sitios, porque lógicamente es un área en el cual el tema de las inundaciones no se puede obviar. Aquí tenemos una vista del río Térraba, eso es cuando el huracán César, y ahora contamos con una estación meteorológica en Finca 6, exactamente. Entonces ya, incluso ahí ya tenemos las medidas. Antes había que recurrir a una unidad en Palmar Norte, creo, en otra zona, pero tenemos mediciones ya directas en el delta que están del 2015 al 2024. Ahí se ven los picos por año. Por ejemplo, del 2017 en amarillo, eso es NATE, pero en general vemos que para otros años también estuvo Tomás, estuvo ahora, hay una, es Cecilia, creo, que también tuvieron un impacto fuerte, y ahí se ve el inicio de la estación lluviosa y luego hay la parte del veranillo, ahí junio, julio, y después otra vez el pico después hasta noviembre. Esta es una información muy importante porque establece el impacto de todos esos elementos climáticos, ¿verdad?, que mencionaba al inicio, que afectan a la zona. Ahora, ¿cómo se da eso? Y eso es muy importante, contemplar el delta del Liquís, esa parte de abajo, dentro de la cuenca del río Terra. Es la cuenca más amplia, abarca alrededor de un 10% del país, más de 5.000 kilómetros cuadrados. Entonces, es un área donde todas las aguas, desde el Cerro de la Muerte hasta el Cerro de Chandi, cada hilito de agua que llega a una quebrada, a un río secundario, a un río principal y finalmente al Terra y finalmente al delta. Que no se me vaya el dato, son como 321,5 metros cúbicos por segundo en promedio, comparado con el Tempisque, que son 75 metros cúbicos. Entonces, la cantidad de agua que baja ahí. ¿Por qué baja tanto durante las inundaciones? Porque en el Caribe, ¿verdad?, son masas de aire caliente que se van formando, que forman los ciclones, suben por la cordillera, ¿verdad?, se enfrentan con la barrera de la cordillera de Talamanca, suben por eso, porque son aires más calientes, más livianos. Al llegar a esa parte alta de 3.000 metros, se empiezan a enfriar, condensan y caen del lado Pacífico, mediante un término que se llama lluvia convectiva, ¿verdad? Por eso es la gran cantidad de agua que puede bajar en un solo evento. Entonces, y todo a esa área gris que está formada por la cuenca del río Térraba y el río Sierpe, que es muy importante en este modelo que vamos a hablar, porque el río Sierpe nace en una laguna, la laguna Sierpe, y tiene una dinámica mucho más estable que la que tiene el río Térraba. Esto, como hablábamos, Gil González Dávila lo ve en 1522 y es una ilustración del álbum de Figueroa, donde ya él pasa la noche en una casa en un árbol y la casa se cae y al día siguiente tienen que hacer unas balsas improvisadas para salir huyendo del lugar, y dice que todo está enlamado. Y habla de una descripción que corresponde básicamente a la zona entre el río Sierpe y el río Terra, ¿verdad? No, pues habría que ver si hay algún error en la ubicación, pero se ha asumido que es esa área.
Adicionalmente a eso, nosotros añadimos una información muy importante. Hubo una campaña geológica que hizo la Universidad de Costa Rica, la Escuela Centroamericana de Geología, en el 2005, a cargo de la doctora Lolita Campos, con un grupo de estudiantes en ese momento, ahora profesionales, que hizo un estudio detallado, una campaña geológica en todo el delta. Ellos publicaron eso y hablan de que la configuración del delta obedece a la tectónica del lugar. Hay una falla, que es la falla longitudinal, que es la que establece el límite de la cordillera costeña, y unas fallas transversales, como la falla del río Sierpe, y una falla muy importante, que es la falla del estero Caballo, que se llama alineamiento Caballo, que se encuentra ahí. Eso hace que, digamos, esa configuración tectónica genera entonces también una dinámica hídrica, ¿verdad?, en donde entran también en juego la geomorfología y la sedimentología. Entonces ellos dicen el delta en realidad son como dos grandes áreas. Un área que es activa, fluvial, con el impacto del río Terra, y un área que, o sea, en términos mareal, que está más asociada a la dinámica del río Sierpe y a la influencia de las mareas, que es mucho más estable. Esos son datos, digamos, que ellos observan actualmente. Pero entonces, lógicamente, nuestra reacción fue, bueno, entonces, ¿cómo se relacionaron las sociedades precolombinas con respecto a esta situación? Y lo que hicimos fue sobreponer la evidencia de los asentamientos arqueológicos sobre esta distinción hidrogeomorfológica, etcétera, etcétera, y voilà, ¿verdad? Vemos cómo los asentamientos arqueológicos mayoritariamente se ubicaron en el área de influencia mareal, que además con el modelo hidrológico de inundaciones del Senara, en el patrón de inundación es la última zona a inundarse. No que no se inunde, ¿verdad?, sino que claro que se inunda, pero en los máximos eventos para que llegue el agua hasta ahí. Y además ahí construyeron montículos que podían servir como una opción de refugio. Igualmente, la finca 10, a la par del Estero Azul, donde vimos la mayor altura, es donde actualmente se refugia la población cuando hay inundaciones. El primer refugio es ahí. Si ya la inundación es de gran nivel, salen a centros de refugio en otras zonas. Eso fue muy interesante porque entonces nos ayudaba a explicar. Ahora, eso fue la sobreposición, pero también nos fijamos en la estratigrafía y nos encontramos que los sitios que están cerca del río Terra, o sea, en la área de influencia fluvial, muestran una estratigrafía con diferentes eventos de ocupación e inundación. Hay un sitio que se llama el Bambú, que está incluso siendo erosionado por el río Terra, en donde hay una sucesión de estratos con evidencia cultural, sedimento, estrato de evidencia cultural. Logramos obtener fechamientos para dos de los estratos superpuestos y vimos que la distancia, lo que dice, 1274 a 1320 después de Cristo, también al final de ese periodo, muy similar a la fecha de allá abajo, ¿verdad?, y 1304 a 1364 en el de arriba. O sea, 1320 y 1304 hay una sobreposición en los rangos, lo cual lo que nos indica es que la gente volvió a ocupar el lugar. ¿Por qué? Porque a pesar de las inundaciones, la ventaja de estar a la par del Terra también tenía sus, ¿verdad?, era importante por navegación, por recursos, por ubicación estratégica. Entonces también, aunque no era donde estaban las esferas ni los montículos, sí había ocupación también ahí. Y pongo esa figurita que apareció ahí en los materiales, que evidencia una actitud de cooperación, ¿verdad? Hay un grupo de 3 personas que van cargando algo, van en procesión, hay una mujer con un niño que se apoya en ellos, recordando mucho como al Sorbón talamanqueño, y hay un individuo con una vasija del cual alguien está comiendo o bebiendo. Yo prefiero pensar que está bebiendo y que es una chichara, ¿verdad?, que es otra evidencia, pero sobre todo que es una actividad comunal de reciprocidad, de solidaridad, de trabajo en conjunto necesario para enfrentar una situación calamitosa frecuente. ¿Qué pasa cuando vamos a ver los sitios de la zona mareal? Resulta que no hay esa sucesión de eventos estratigráficos como estamos viendo allá, sino una gran capa oscura, gruesa, un grosor bastante grande, que está reflejando que ahí las inundaciones no eran un tema tan grave como se ve en la zona. En otras palabras, y que además es ahí donde tenemos los empedrados, las esferas, las áreas más complejas. Entonces, claramente esta gente se ubica, y ahí está la línea, los 10 metros sobre el nivel del mar, la zona más alta.
es claramente la zona de influencia mareal y la zona más alta dentro del delta. Lo cual entonces ayuda a explicar por qué en buena parte del área evaluada no había mucha evidencia, ¿verdad? Estamos en la zona más baja y por lo tanto no había tanta evidencia. Ahora sí, ¿por qué si hubo ocupación en esa área y hay un pico de ocupación hacia 1000, 1200 en el área central? Hay evidencia ahora con datos de sedimentos, estudios de polen, suelos y carbones y todo eso, que reflejan que el periodo seco asociado, tiene como dos nombres, el óptimo medieval y el clásico terminal, que afectó terriblemente la zona mesoamericana y a la que se le atribuye el colapso maya, ¿verdad? Que una sequía tremenda que causó el despoblamiento y abandono de ciertos lugares, también está aquí. No al nivel de una sequía extrema como la que parece que fue más allá, que hasta pudo haber cambiado la composición vegetacional, pero que sí tuvo un impacto y generó disminución en las lluvias. Eso se ubicó primeramente en la selva, en la estación La Selva, en Sarapiquí, luego en excavaciones de cimientos en el Chirripó, en la laguna El Soncho en Cotobruz, en la laguna El Mango en Buenos Aires y podemos pensar que también se daba acá. Lo cual hizo que el delta del Diquís precisamente tiene un florecimiento en esa época porque a nivel regional sería una zona que pasó de muy húmeda a húmeda. Y que en zonas como la cuenca media, el río Terra, que actualmente Buenos Aires y toda esa parte es más seca, posiblemente ahí, bueno, y generó un cambio del patrón de asentamientos en el periodo de aguas buenas hasta 800 en zonas altas a zonas bajas luego de 800 en el periodo de Chiriquí, aprovechando los meandros de los ríos. Entonces eso también ayudaría, bueno, aquí es como la evidencia que ellos han generado, eso nos volvemos nuevamente a la zona del aeropuerto y entonces vemos que claro, la fecha aquella de 1210 a 1300 coincide con el final de esa época seca, ¿verdad? Que antes de eso tal vez inició la ocupación, la zona media entre 800 a 1200, o sea que esa zona más baja con mayor ocupación corresponde a ese momento en que la zona del delta posiblemente a nivel regional era la zona más apropiada para vivir y tener conexiones con otras zonas y que luego, cuando después de 1300 vuelven las aguas, la gente se ubica hacia la zona que históricamente ha sido más alta y por eso los fechamientos van de 1300 a 1500. Pero que además hubo un cambio, no total, pero sí un cambio sustantivo en los componentes materiales. Y aparecen nuevas cerámicas como ocra policromo, como delta policromo, chángena se usa más y desaparecen otros tipos cerámicos. Entonces hay un cambio. Y luego, al final de la época precolombina, supuestamente hay otro periodo seco, que es la pequeña edad del hielo, que ahora varios estudios han venido diciendo hubo una disminución importante de la población a cuando llegan los españoles. No producto de los españoles, sino que los españoles ya encuentran esa disminución de población. Hay una situación de guerra, Vázquez de Coronado reporta hasta 90 pueblos, muchos de ellos abandonados, ¿verdad? Hay una situación de conflicto típica de cuando hay pocos recursos o que hay una lucha intestina que podría estar señalando también una situación ahí. Bueno, Amanda va a ocuparse de eso un poco ahora también, ¿verdad? Pero es un tema interesante, ¿verdad? Porque también con esto ella puede hacer cálculos de población. Entonces va a ser interesante analizar eso dentro de la demografía de la zona. Entonces estamos viendo que la zona, entonces faltaba ya para cerrar un último detalle que era ahora sí, incluyamos el área del aeropuerto dentro de todo esto que estamos diciendo. Y entonces vemos cómo efectivamente los datos que estábamos viendo en nuestra evaluación coinciden bastante bien con esta separación del área de influencia mareal y la influencia fluvial, en donde incluso hay una línea que es que cuando lo pusimos nos dijimos, pero es como si realmente lo hubiéramos mandado a hacer, ¿verdad? De que la zona más baja, la zona más oscura, coincide perfectamente con el modelo propuesto porque ahí va el alineamiento caballo y está la zona de influencia fluvial, la zona de influencia mareal y que efectivamente la zona más vacía es la que está más sujeta al área de influencia fluvial, ¿verdad? Posiblemente habría que, esa parte que está más cerca del río, habría que cambiar un poquito el límite y que el área de influencia mareal que está dentro de eso es el área con mayor ocupación y con ocupación tardía, ¿verdad? Entonces ahí vemos la razón por la cual, aunque cada mañana nos levantábamos con la expectativa de encontrar esferas y montículos y empedrados, no los encontrábamos, porque fue una zona que históricamente
no fue ocupada en términos de población, digamos, asentada, aunque probablemente sí ocupada como recursos. Y esto también nos lleva a una cosa que también es muy interesante, que es la ubicación de los asentamientos principales del delta con respecto al curso del estero azul que veníamos hablando, ¿verdad? Que está sujeto a la influencia mareal y que es navegable, y que tanto Palmar Sur 8 como Delta 3 como Antigua Finca 7, donde encontrábamos las esferas y los montículos recientemente, más Finca 6, más Finca 4, estarían conectados y que muy probablemente servía como una vía de comunicación interna de navegación que iba a dar al río Sierpe, donde actualmente está la salida hacia la península de Osa, hacia la isla del Caño, porque es una vía navegable, ¿verdad?, por la influencia de mareal, y que es más, como es más fácil salir por ahí que salir por las bocas o incluso la otra la zona de la desembocadura del Terrao, que también se puede salir, pero que es una zona más propensa a fenómenos naturales. Entonces, toda esta dinámica nos habla ahora de un delta con una conexión muy importante con toda esta dinámica fluvial de inundaciones, de impacto de cambios climáticos, que debe ser tomado en cuenta para cualquier proyecto que se quiera realizar ahí. Y un aporte muy importante ya en estos periodos tan largos que tenemos en la zona, poder, por lo menos para el delta, todavía habría que ver en otras zonas, postular una división del periodo Chiriquí, que en estos momentos va de 800 a 1500, estamos hablando de 700, 800 años, poder establecer una división con base en los resultados en esa zona específica. En este momento tenemos elementos de delta peinado, ocra y algunos otros tipos como silena alado y changna negro sobre rojo. Ahí ven unos puntos verdes en delta 3, en finca 6 y en el sitio Grijalba, ¿verdad? Entonces estamos viendo que efectivamente tenemos una fase más tardía con componentes materiales diferentes y ahora fechamientos de respaldo, porque tanto en finca 6 como en Grijalba tenemos fechamientos sobre 1300. En Grijalba, en finca 6 de 1300 a 1530 y en Grijalba de 1400 a 1600. De hecho, Grijalba, su configuración recuerda a los sitios de Palenque y Pueblo que hablan los españoles, ¿verdad? Entonces, y la cerámica es un poco diferente también al resto del área. Entonces, esto fue también un enorme aporte, no solo a la dinámica poblacional donde se ubicaba la gente, sino también a las diferencias cronológicas que hay. Y con eso termino. Muchas gracias. Bien, preguntas con todo gusto. Francisco, una pregunta. Sí. ¿Hay un mapa de esos tal vez lo pasaste y no se distingue de aquí, donde uno pueda ver el aeropuerto y donde está Grijalba, Batambal y El Silencio y Finca 6? Acá. Ahí se ve claramente, allá está El Silencio, Grijalba. ¿No le pongas el dedo sobre la imagen? Sí, cómo no. Aquí está Finca 6 y Finca 4. Aquí está El Silencio, aquí es Batambal y creo que por aquí está Grijalba. Ah, ok, lo verde es el aeropuerto. Lo verde es el aeropuerto. Bueno, es que me está Vamos a ver si debo tener, aquí tengo creo que bambú, pero tengo uno más acá. Aquí se ve, digamos, aquí está el aeropuerto, todo lo que es celeste es el aeropuerto, okay, ¿verdad? Aquí está Grijalba 2, aquí está Batambal y acá está El Silencio. Es que no lograba tener como una idea, porque si bien me parece buenísimo toda esta investigación que se ha hecho, pero a la vez me queda la insatisfacción del impacto del aeropuerto en sí, pensando en que el aeropuerto no es solo, ¿verdad?, la parte de la pista, sino los hoteles que vienen en las carreteras y los accesos y el dique ese y toda la sumatoria de impactos que conlleva un aeropuerto.